Como conceptos previos, tenemos que saber que el desarrollo de este sistema va a ser gracias a que el mecanismo de difusión simple ya no va a permitir satisfacer las necesidades nutricionales y de oxígeno que va a tener el embrión. Va a ocurrir a mitad de la tercera semana justamente porque va a ser el inicio de lo que vendría a ser el periodo crítico de formación del embrión como tal, que es de la tercera a la octava. Entonces, obviamente, como el embrión va a crecer de manera rápida, necesita un sistema mucho más sofisticado para lo que vendría a ser el transporte de nutrientes y de oxígeno de la sangre materna, y al mismo tiempo de llevar los desechos que se generen en el metabolismo. A inicios de la tercera semana, solo para recordar, tenemos un hito muy importante, que es la formación de las tres capas embriológicas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Gracias justamente a la formación del mesodermo, que es que las células ectodérmicas que están en la superficie van a migrar hacia lo que vendría a ser el espacio que se genera, vamos a tener que parte de esas células del epiblasto, que más o menos ocurre en el día 16, van a migrar desde lo que es la parte de arriba hacia la parte del medio, es decir, del epiblasto hacia el mesodermo. Estas células van a ser las células progenitoras cardíacas. ¿Qué van a dar origen o dónde se van a situar? Van a formar el campo primario y el secundario del campo cardiogénico, por decirlo de manera general. Estas obviamente se van a situar en lo que vendría a ser el lado adyacente de lo que es la membrana orofaringea, junto con células de la cresta neural, células mesodérmicas, de la línea primitiva y también del mesodermo faríngeo. Si nosotros lo vemos esquemáticamente, aquí vamos a tener en la parte superior el ectodermo, ¿no? Que justamente como es tercera semana, también se está llevando simultáneamente lo que vendría a ser el proceso de la neurulación. Es por eso que nosotros estamos viendo pliegues neurales craneales. En la parte craneal, dicho sea de paso, se están situando lo que vendrían a ser esas células progenitoras, formando los campos cardiogénicos. Si nosotros lo vemos de manera más esquemática, vamos a tener dos campos, ¿no? Uno primario, que vendría a ser este rojo y el morado, y el secundario, el verdecito. ¿Qué es lo que va a dar origen cada campo cardiogénico? El campo cardiogénico primario va a dar origen a lo que es el ventrículo izquierdo y parte de las dos aurículas. El campo cardiogénico secundario al ventrículo derecho, al tracto de salida, tanto sea el cono arterial y el tronco arterial, así como el resto de las aurículas. Cabe mencionar que este campo cardiogénico tiene lateralidad. ¿Qué quiere decir o por qué es importante? Porque quiere decir que las estructuras que sean de la derecha se van a generar justamente para ese lado, y las que sean de la izquierda también se van a generar para ese lado. Es por eso que el embrión está predispuesto desde este periodo crítico a que la arteria aorta esté delante de lo que vendría a ser la arteria pulmonar y no al revés. El mesodermo faríngeo va a ser de que se diferencien en campos, pero el endodermo faríngeo va a ser de que estos campos se diferencien en algo que se llama la región cardiogénica. Esta región cardiogénica va a ser prácticamente ambos campos, pero rodeado del celoma embrionario. Entonces, si estamos hablando de corazón y es un celoma, es decir, una cavidad, está rodeando lo que vendría a ser el corazón, obviamente en el futuro va a ser la cavidad pericárdica. Estos mioblastos van a diferenciarse en lo que son los vasos sanguíneos, mientras que los islotes sanguíneos, que es, dicho sea de paso, va a ser prácticamente endodermo, va a diferenciarse en lo que son los cordones cardíacos, uno derecho y uno izquierdo. Entonces, gracias a qué o cómo se llama este proceso del que este endodermo diferencia los campos, se llama vasculogénesis. Ahora, yo escuché que quizás hay otro proceso que se llama angiogénesis. ¿Esto es equivalente? ¿Es diferente? No, en realidad es un proceso totalmente diferente. La vasculogénesis va a ser como tal la producción o la formación, la creación de o el origen de estructuras este, relacionadas con el aparato circulatorio o con el sistema cardiovascular como tal, ya sean los, por ejemplo, los vasos sanguíneos o también el corazón mismo, o sea, embriológicamente hablando. Pero la angiogénesis vendría a ser la formación de nuevas estructuras a partir de estructuras preexistentes. Es decir, si un vaso sanguíneo ya está formado, por ejemplo, en la arteria dorsal, entonces lo que se va a ramificar o las estructuras que vengan como parte de prolongaciones de esta arteria dorsal van a ser justamente formadas gracias al proceso de la angiogénesis. Solo para recordarlo porque esto siempre suele preguntarse.
Ahora, gracias a los plegamientos, estos islotes, es decir, perdón, los cordones cardíacos, se van a unir en lo que va a ser el tubo cardíaco. Pero, ¿qué tipo de plegamientos nosotros vamos a tener? Vamos a tener prácticamente un longitudinal o un cráneo caudal y vamos a tener un transverso o horizontal. Entonces, aquí vemos que se está justamente generando el mesodermo o la región cardiogénica rodeando la membrana orofaringea. Y también, a su vez, está con el celoma intraembrionario, ¿no? Que es la cavidad pericárdica. Entonces, si nosotros lo vemos, vamos a tener esto, ¿no? Se genera y tenemos esta parte anterior, la parte craneal, y vemos que al inicio está justo al lado de la membrana orofaringea. Pero ¿qué es lo que pasa? A medida que va creciendo por un proceso de dilatación, es decir, el neuroporo, ya hablando de lo que es neurulación, el neuroporo rostral se va cerrando. Y eso hace de que esta parte empiece a crecer y se generan vesículas, ¿verdad? Solo para recordar. Entonces, justamente por el crecimiento de esas vesículas, hace de que este campo, o lo que vendría a ser la región como tal, va a desplazarse de manera craneal hacia lo que vendría a ser el cuello para finalmente terminar en el tórax. Aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, aquí ya estarían las vesículas primarias de lo que es el sistema nervioso central. Y aquí vamos a tener la parte del intestino anterior, la membrana orofaringea, el tubo cardíaco, su celoma, es decir, la cavidad pericárdica, y también el septo transverso. Si nosotros vemos de una manera horizontal o transversa, pero vamos a tener esto, ¿no? Por ejemplo, todo lo que viene por afuera es el amnios. Aquí vendría a estar en un futuro lo que va a ser el tubo neurológico o el tubo neural, la notocorda, y aquí vemos unas arterias, ¿no? Pero aquí lo que nos importa son estos, los islotes sanguíneos. Y acá vendría a estar el celoma y aquí está el intestino anterior. Entonces, a medida que se va desarrollando, hay plegamientos hacia la parte interna. Entonces, como vemos, se empiezan a acercar los canales y se fusionan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros aquí? Es una cavidad pericárdica, el tubo primitivo cardíaco y también el mesocardio dorsal. También vamos a tener un miocardio y prácticamente hemos logrado separar lo que vendría a ser de manera primitiva lo que es el tórax de lo que vendría a ser el abdomen, ¿no? Entonces, este tubo cardíaco, que recordemos, es la fusión de cordones cardíacos, de dos cordones cardíacos, va a tener tres partes. Un endotelio, que se va a llamar endocardio, un miocardio o mesocardio, por decirlo así, que va a ser la parte más gruesa. Este mesocardio o miocardio va a sintetizar un componente gelatinoso rico en tejido conectivo, que va a ser la gelatina cardíaca. Y esto va a ser lo que va a dar la densidad. Entonces, lo que nosotros vamos a tener, justamente lo que les decía, la membrana se va a mantener, pero la región se va a ir hacia el tórax. Obviamente, pasa del cuello hacia el tórax. Y ya les dije, el endocardio, miocardio y aparte tenemos que tener en cuenta el epicardio. Hay un órgano que se va a generar de manera aislada, pero que sus células van a migrar hasta esta parte, ¿no? Del tubo cardíaco, que se llama el órgano proepicárdico. Al final va a degenerar o se va a fusionar con lo que vendría a ser el miocardio, ¿no? Y te va a generar la hoja visceral del pericardio y lo que se conoce como epicardio. Este tubo va a engrosarse gracias a la gelatina del miocardio. Entonces, prácticamente va a pasar de un tubo cardíaco a un bulbo cardíaco. No olvidemos que este corazón, aproximadamente al día 23, es totalmente funcional, ¿no? Y va a empezar a funcionar como bomba, porque van a llegar los aportes de la sangre venosa por la parte caudal y van a salir por la parte craneal lo que vendría a ser sangre arterial, ¿no? Por el primer arco aórtico. Siempre suelen preguntar, ¿a partir de qué día late el corazón? Día 22, día 23. ¿Justamente por qué? Porque ya se formó lo que es el bulbo cardíaco. Si nosotros queremos ver qué es lo que pasa después, vamos a ver que el bulbo cardíaco se va a transformar en el asa cardíaca. Ahora, ¿cómo es que ocurre esta curvatura? O tenemos que tener en cuenta que este bulbo tiene partes, un bulbo arterial, la zona ventricular y la zona auricular, y también una parte de las raíces o del cono, por ejemplo.
Obviamente todo esto se está produciendo o se desarrolla dentro del pericardio, excepto la parte de las aurículas. Hay una parte que no sale del pericardio y justamente es donde está el seno venoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este bulbo se va a traccionar sobre sí mismo. De manera cefálica va a hacer un giro ventral, caudal y derecho. Es decir, de manera cefálica, un giro ventral, es decir, para adentro, de manera caudal, de arriba, de abajo hacia arriba y a la derecha. Obviamente nos va a dar esta forma. Mientras que de manera caudal vamos a ver que es dorsal, craneal, izquierda. Es decir, esta parte se va a mantener, va a ser hacia arriba y hacia la izquierda. Ahí lo vemos, ¿no? Y vamos a tener finalmente lo que es el asa cardíaca. La zona de las aurículas, la zona de los ventrículos y la zona del cono. Entonces, entonces, vamos a ver que el bulbo se va a componer de tres partes. Una porción trabeculada, que es parte del ventrículo izquierdo, el cono arterial, que son los tractos de salida, y el tronco, perdón, el cono arterial y el tronco arterial, que son las raíces de los grandes vasos. El bulbo y el ventrículo mantienen una unión esta llamada agujero interventricular primario, que más adelante lo vamos a ver cómo es que se va a dividir o cómo es que se va a tabicar este corazón para formar las cuatro cavidades que todos conocemos.